Muchas gracias con todos los presentes, especialmente a la organización, a Kenia y en este caso al director, el doctor Neira Flores, por la invitación y así efectos de poder exponer un problema de política criminal y también de penal que afecta actualmente nuestro sistema de justicia y no solamente nuestro sistema de justicia, sino también nuestra realidad criminal. Entonces, voy a presentar, porque en sí el delito de extorsión es amplio, pero voy a presentar unas filminas y también a efectos de poder exponer acerca de las tipologías y los problemas de políticos criminales que está representando este delito. Incluso, como ustedes han, en cuestiones prácticas, ustedes han podido tener el conocimiento ayer que se ha realizado una paralización de transporte debido a la alta incidencia de los delitos de extorsión, que ya resulta ser insostenible por parte, pues, de los principales actores, y en este caso, que son los transportistas y también los ciudadanos. Entonces vamos a compartir acá unas filminas. Ya está. Como veníamos señalando al inicio de nuestra exposición, teníamos dos vertientes. Una que vamos a desarrollar, que es acerca de los problemas actuales sobre el delito de extorsión, y dos, la respuesta político-criminal que tiene en este caso nuestro Estado a efectos de resolver este problema latente y muy grave que viene afectando a toda la ciudadanía. Primero, desde el punto de vista dogmático penal, el delito de extorsión ya había sido analizado y estudiado desde hace mucho, pero con la diferencia de que este delito no se encontraba con los altos índices de criminalidad que se encuentra en la actualidad. Nosotros sabemos, por el reporte en este caso, que realiza la policía respecto a la cantidad de denuncias que se ha recogido por el delito de extorsión al diciembre del 2025, que esta cantidad, pues, ha alcanzado cifras históricas, afectando principalmente a los sectores más vulnerables y en específico, desde mi punto de vista, a los sectores que sostienen la economía peruana. Entre estos tenemos a los microempresarios y pequeñas y medianas empresas, principalmente a comerciantes, transportistas, bodegas, colegios. Esta cifra tan alarmante debido a los delitos o a los casos de extorsión se ha visto incluso con mayor gravedad, pues, porque también a la vez se realizan, pues, delitos de sicariato, robo, hurto, estafa, la ciberdelincuencia. Entonces es toda una raigambre que involucra o que permite estudiar a nivel político criminal este tipo de delitos, pero por otra parte también, pues, establecer qué medidas, primero exponer sobre el tipo de delito y segundo qué medidas resultan o podrían resultar factibles a efectos desde la política criminal, a efectos de poder disminuir la incidencia delictiva. Entonces, como veníamos señalando, dentro de las denuncias que maneja el CISPOL, en este caso el sistema de denuncias de la policía, pues se ha registrado una alta incidencia criminal que afecta a los sectores ya mencionados. Entonces, mediante diferentes formas o modalidades que son el gota a gota, en este caso el cobro de cupos, las llamadas telefónicas, la exposición a través de aplicativos, las billeteras virtuales, y entre otros mecanismos que implican, pues, un desmedro en los bienes de la ciudadanía. Entonces, en nuestro Código Penal, como lo hemos señalado, pues recoge este delito y señala el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido inicialmente se consideraba como el patrimonio, y el patrimonio, la afectación en este caso de la disminución o la esfera económica del ciudadano individual. Pero, por ejemplo, tenemos al profesor Peña, nos señala, pues, que principalmente se protege el patrimonio económico de la persona. También tenemos al profesor Salinas, que nos indica que se protegen dos bienes jurídicos. El primero, el patrimonio, mediante o por intermedio de la vulneración o la lesión a la libertad individual. Entonces, ahora en la actualidad,
cuando hablamos del delito de extorsión, ya no solo podemos referirnos al patrimonio, también tenemos que hacer referencia a la libertad personal, a la salud física, psicológica, a el equilibrio, en este caso, también, o a la no perturbación de la ciudadanía. Entonces, este delito ya no es uno que protege solo un bien jurídico, sino que es un delito que protege o es pluriofensivo, porque va a atacar diferentes esferas de derechos del ciudadano, incluso con los atentados que hemos podido advertir por las noticias en ciudades como Trujillo, incluso ya podría considerarse como un delito de lesividad mayor, en donde se protege o incluso se incluye como bien jurídico la tranquilidad pública. ¿Por qué? Porque no solamente afecta a un ciudadano individual, sino afecta a la colectividad. Y en este caso, si, como hemos advertido por las noticias, si es a un colegio, si es a una institución particular, si es al comerciante, bodegas, si es también a microempresarios que tienen negocios, pollerías, si es también a otro sector inmobiliario, sector de construcción. Entonces, este delito ha ingresado a todos los estamentos de la economía, sobre todo en los ámbitos empresarial, micro y pequeños empresarios y transportes adicionalmente. Entonces, como podemos advertir, entonces estamos frente a un delito pluriofensivo. En ese sentido, el legislador ha tenido una razón equivocada desde mi punto de vista al incrementar solamente las penas con los diferentes cambios legislativos, a fin pues de buscar a través del incremento de penas su disminución, lo que no se ha producido y no se refleja en la realidad, como todos podemos advertir constante y diariamente con las noticias. ¿Por qué? Porque hay una simple lógica dentro del derecho penal, que el incremento de penas no genera la disminución delictiva de por sí, sino que esta debe venir acompañada con otras medidas que realmente realicen actividades de prevención y sanción, pero vamos a hablar de eso luego. Entonces, nosotros podríamos definir al delito de extorsión desde el punto de vista que se encuentra estipulado en nuestra norma, pues como aquella violencia o el agente que ejerce violencia física, psicológica, sobre la víctima a fin de apropiarse patrimonialmente u obtener una ventaja indebida. Esta es una modalidad que genera, pues se encuentra condicionada a la entrega del patrimonio de un tercero de forma ilícita. Es decir, es un delito que tiene varios pasos. El primero de ellos es generar, atemorizar mediante violencia física o violencia psicológica, que es donde podemos advertir los casos de las llamadas extorsivas, los casos en los cuales de secuestro extorsivo también, los casos también en los cuales también se utilizan las billeteras digitales, que también vamos a analizar ello más adelante, pero se busca en el primer momento, se busca ejercer esta violencia psicológica que determine de tal forma, bajo amenaza sobre la víctima, pues de vulnerar o lesionar su entorno familiar, su entorno laboral, su entorno económico. Esta violencia que se ejerce determina que el sujeto pasivo o la víctima pues destine la ventaja patrimonial ilícita al extorsionador o a quienes forman parte de un grupo criminal o banda u organización criminal. Entonces, esto es en sí, como podemos advertir, nuestro concepto que partimos y que recoge también nuestra normativa acerca del delito de extorsión. Sobre ello, nosotros también tenemos que señalar pues estos componentes que efectivamente configuran el delito de extorsión. Efectivamente, la voluntad del agraviado al momento de tomar la decisión porque se encuentra bajo amenaza, temor, miedo insuperable, pues esta voluntad es viciada, no es una voluntad ejercida plenamente con conocimiento de hacerlo
con su consentimiento, sino es una voluntad viciada, porque hay un ejercicio de la violencia física que puede ser para intimidar a la víctima o a sus familiares. Hay amenazas graves que buscan torcer pues la esfera psicológica de la víctima y de esa forma agenciarse de los medios económicos normalmente, ¿no? Como hemos podido advertir. Hay una presión para obligar a la víctima a actuar y un aprovechamiento ilícito, porque finalmente la finalidad de este delito es obtener una ventaja patrimonial o también otro tipo de ventaja sexual o laboral, pero normalmente, en lo usual, en lo cotidiano que se ha presentado este delito, es respecto a obtener una ventaja patrimonial. Entonces, nosotros en nuestro artículo 200 se expone con las diferentes modificatorias, que son como 9 o 10 modificatorias, desde el tipo base, que es el tipo penal de extorsión, que han surgido a efectos de que el legislador ha buscado de forma casuística, o sea, es decir, sale un caso y proponemos tal tipo delictivo y por lo tanto, pues, incrementamos más penas, ¿no? Entonces, son estas diversas modalidades las cuales, pues, han permitido señalar las primeras, que son el tipo base, que implica, pues, la violencia o amenaza, en este caso, en contra del ciudadano, y seguidamente pues, por las modificatorias establecidas, como el del artículo 202, respecto a la inducción u obligación sobre la simulación de contratos. Acá ustedes, para hablarlo pues en términos más sencillos, recordarán los préstamos gota a gota, que se ejercen en diferentes partes de nuestro país. Entonces, estos préstamos, el legislador quiso recoger en un tipo penal o en un cápita independiente dentro del artículo 200 de extorsión, este tipo de préstamos. Entonces, se encuentra específicamente en el artículo 202, que es los préstamos gota a gota, que podríamos señalar como un ejemplo. El tercer punto, o el tercer inciso que recoge también nuestro código, es acerca, en este caso, de la persona que suministra información, del que suministra información que haya conocido por razón de su cargo o que proporciona deliberadamente para la perpetración del delito, o sea, para la comisión del delito. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos primero el tipo base, la extorsión básica, que se configura con el que simplemente el que ejerce la violencia o amenaza obligando a la persona, a una institución público o privada, a otorgar, en este caso, a un tercero, una ventaja, un desprendimiento patrimonial indebido. Como este es el tipo base. El segundo subtipo, el tercer subtipo que veníamos refiriendo, que se encuentra en el artículo 200, inciso 3, es que busca sancionar a la persona que en este caso contribuye brindando información por su función o cargo. Aquí también hay una crítica al legislador. ¿Por qué? Porque el brindar una información de carácter delictivo ya se encontraría dentro de la parte general, que es la complicidad primaria o secundaria. Entonces, redundar en respecto o darle una mayor resaltar por el hecho de que tenga una función o cargo, no va a incrementar una mayor pena, sino porque esta modalidad ya se encontraría incluso sin ser mencionada como parte de una complicidad que evaluando, pues podríamos señalar el caso para poner ejemplos, por ejemplo, de un agente policial, el ejemplo, que brinda información a los extorsionadores sobre los datos de los denunciantes, ¿no? De los denunciantes, o un ejemplo también del que trabaja en la ventanilla. Muchas veces hemos tenido por las noticias de que la persona que trabaja en la ventanilla en los bancos, pues brinda información internamente y se comunica con las personas que están fuera de los bancos también para realizar determinados ilícitos. Eso se ha conocido por las noticias. Entonces también podríamos incluirlo dentro de esta modalidad delictiva, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, tenemos ya desarrollados los tres primeros tipos, las tres modalidades. Como cuarta modalidad, también que aquí el legislador quiso incluir de forma casuística, fue al que mediante violencia o amenaza
toma, obstaculiza locales, vías de comunicación o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos con el objeto de que las autoridades obtener un beneficio u obtener una ventaja económica. Entonces, en esta tercera modalidad, o extorsión por ocupación de locales, tomar locales, bloquear las vías, carreteras. Aquí también hay una confusión. ¿Por qué? Porque incluso lo que se protege específicamente en este inciso no es el patrimonio individual ni un patrimonio de una persona, de un público-privada, sino lo que es aquí particularmente hay como una introducción del derecho que puede ser de protesta, o si quiere configurarse o podría caber dentro del delito de disturbios, daños. Entonces aquí hay una, tanto en la primera parte de que señala el tipo penal sobre el que ejerce violencia o amenaza para tomar locales, pues no configuraría en sí lo que el legislador ha buscado desde un inicio, tipificar y sancionar, que en la modalidad de extorsión, principalmente la obligación, o en este caso, el destino económico tiene una finalidad ilícita y en donde normalmente no se conoce pues quién es la identidad del agente extorsivo, ni tampoco la identidad de la víctima. Entonces, la configuración de estas formas genera confusión para este punto, pero seguimos. Seguidamente, el artículo 200.5, que es el inciso 5, también busca sancionar al funcionario público con poder de decisión que desempeña un cargo de confianza, pero en este caso si participa de una huelga y producto de esa huelga busca obtener un beneficio, ¿no? Entonces, aquí también la modalidad introducida del artículo 200, específicamente del 5 y del 4, pues no tienen o no están dentro del espíritu de la norma, que es lo que se busca sancionar estos actos de extorsión plenamente con carácter criminal. Aquí la identificación del funcionario público que realice estos hechos puede configurarse en otro delito contra la administración pública, por ejemplo. Tiene su propio tipo penal, o el incumplimiento de deberes, de funciones. ¿Por qué? Porque se conoce la identidad plenamente primero, del sujeto activo, si queremos hablar en ese sentido, del sujeto pasivo, se conoce la desvinculación o el traslado patrimonial que puede ejercerse, pues no depende del agraviado del Estado, porque si es el Estado no puede encontrarse dentro de este inciso como un agente agraviado, dado que la decisión de un otorgamiento por una huelga o porque un funcionario pueda realizar un daño o lesión, configuraría un delito contra la administración pública. Entonces, allí también vemos tanto en el 4 y en el 5. Sin embargo, en las otras modalidades sí configurarían las modalidades típicas que se han venido desarrollando hasta ahora en nuestra realidad criminal. También tenemos el artículo 206, que ya señala las agravantes. Las agravantes en los tipos penales de extorsión, generalmente aquí sí el legislador o nuestro código penal establece mediante el ejercicio de la violencia armada, es decir, el ejercicio de granadas, armas de fuego, explosivos. Las armas de fuego, explosivos, granadas que hemos visualizado en diferentes noticias y casos, ¿no? Entonces, el uso de armas de fuego explosivos para realizar un acto de violencia o grave amenaza sí configura, pues, es un agravante que tiene una pena superior en el caso del delito de extorsión. También la participación de 2 o más personas. El legislador quiso incluir porque hace tiempo hubo los casos de extorsión dentro de las obras de construcción, o también dentro de los quiso tipificar específicamente el hecho de los sindicatos de construcción civil, para que asuma de que si un agente, el agente activo, se hace simular como trabajador de construcción civil o como parte del sindicato y realiza esta conducta extorsiva, realizarle un agravante. Eso es lo que casuísticamente se incluyó en nuestro Código Penal. También se incluye como modalidad agravante las imágenes perturbadoras, es decir, hemos visto por las noticias y la casuística los casos en donde los
agentes activos del delito de extorsión envían fotos, videos, disparando armas de fuego, amenazando con granadas, incluso cuando hay secuestros extorsivos envían partes de la víctima. Entonces, todas estas modalidades, el uso de estas modalidades mediante videos, fotos, WhatsApp, Telegram, todo lo que se envía a través de estas redes para realizar o determinar la capacidad de la víctima, pues configuraría un agravante. Así también se considera como otro agravante, pues el afectar actividades como hemos visto en los negocios, las pequeñas empresas, microempresas, el sector aquí podría incluirse también el sector transporte, entre otros. Estas modalidades que hemos citado, que se encuentran en el artículo 206, son las que generalmente hoy vienen ocurriendo con mayor número e incidencia y gravosidad para toda la ciudadanía. Entonces, el artículo 207 al 200, el inciso 7, 8 y 9, tipifica específicamente lo que conocemos como el secuestro extorsivo. Tiene una pena base, o en este caso sí, el agente, por la gravedad, además de solicitar una extorsión, mantiene secuestrada como rehén a una persona para obtener una ventaja indebida, pues nos señala la pena no será menor de 20 ni mayor de 30 años. También nos señala, en este caso, el uso de armas y participación policial. Las penas también serán mayores cuando se usen armas de fuego, explosivos, o cuando el agente, siendo miembro policial en actividad o retiro, actúa como jefe o miembro de una organización dedicada a la realización de cualquiera de estos delitos. Cadena perpetua cuando las víctimas son menores de edad, son ancianos, tienen enfermedades. Entonces, la gravedad o los agravantes por el caso de secuestro extorsivo pueden llegar hasta cadena perpetua en las penas. Y en los casos de las agravantes, vamos a dividirlo como agravantes de primer orden, que es las establecidas en el artículo 206, que también tienen penas altas. Aquí tenemos de 20 a 30 años, incluso en el caso del secuestro extorsivo en sí, esta modalidad que recoge el artículo 200.7, 8 y 9, los incisos 8 y 9, pues tiene como máxima pena la de cadena perpetua. Y en este caso, las penas por secuestro extorsivo pues no bajan de los 30 años, de 30 años hacia adelante. Es decir, el sistema punitivo establecido dentro de nuestro Código Penal para los delitos de extorsión tiene penas sumamente elevadas, cuestión que el legislador estimó para que estos delitos disminuyeran, pero esta disminución pues no se ha producido. Entonces tenemos la primera parte de la exposición, como dijimos, las agravantes de primer orden, las agravantes de segundo orden, y asimismo también existe o debemos diferenciar que cuando se presentan estos tipos de delitos, los momentos de la realización en sí del delito. Y la diferenciación, por ejemplo, con los delitos de robo, hurto, receptación. Hay un acuerdo plenario muy interesante, que es el acuerdo plenario 2-2012, del año 2013 específicamente, en donde se recoge la diferenciación del delito de extorsión con el delito de receptación. Un caso muy sencillo y que seguramente ustedes en alguna oportunidad han podido advertir, es en donde la víctima, en este caso, sufrió el robo o hurto de su vehículo. ¿Y qué sucede? Al sufrir el robo o el hurto de su vehículo, al día siguiente es llamado por un intermediario o un tercero que se ofrece mediando económicamente una entrega de dinero, pues recuperar su vehículo o señalar la ubicación de la misma. Entonces, este acuerdo plenario recoge en sí cómo deberíamos calificar o cuál es la calificación correcta de este agente que se presta como intermediario para recuperar el vehículo de la víctima.
Y eso lo hemos visto en muchos casos en donde sale pues, este agente tercero que uno, si puede utilizar o no violencia, y incluso señala a la víctima, pues le hace las llamadas y le dice, si no entrega un dinero, una dádiva o lo que fuera, pues no va a recuperar su vehículo o este va a ser desmantelado. Entonces, esos casos han sido tratados por el acuerdo plenario. Así también nosotros debemos diferenciar en lo que concierne al delito de extorsión con los delitos de robo y hurto, para efectos de que no haya confusión en la asunción. Es decir, si frente a los casos presentados nos encontramos frente a un delito de extorsión o nos encontramos frente a un delito de robo o de hurto o de receptación. Recordemos que el delito de extorsión tiene diferentes momentos para su finalización o su consumación. En cambio, el delito de robo o hurto también es un delito más que nada momentáneo. En el caso del delito de extorsión, la víctima que se encuentra bajo amenaza, pues participa en la consumación del delito, porque es quien finalmente tiene que realizar el desprendimiento patrimonial, desplazamiento de su dinero, para que se consume finalmente el delito. En muchos casos, cuando se ha intervenido por los casos que advertimos también de las fuentes periodísticas, muchas veces pues al momento de las víctimas denuncian y ha habido intervenciones policiales en donde han capturado efectivamente a los extorsionadores al momento antes, previo a la entrega de este dinero. También debemos señalar pues respecto en sí al delito de extorsión, cuáles, aparte ya de los componentes, los elementos que generan principalmente por una parte a la víctima y por otra parte al Estado. Tenemos, de primer orden, tenemos el perjuicio patrimonial, el daño económico por el desplazamiento que sufre la víctima a causa de la violencia, amenaza físico-psicológica, la coacción de la voluntad, que señalamos que es una voluntad viciada, porque la víctima se encuentra bajo grave amenaza. El apoderamiento ilícito, que implica pues la desventaja, el aprovecharse de esta situación por parte de la gente y obtener un beneficio económico de forma ilícita. La violencia grave o amenaza, que constituye el elemento central realizado en contra de la víctima. Entonces, como ya señalamos también anteriormente, tenemos que diferenciar respecto al delito de robo u extorsión, y una problemática muy importante y que sí debe ser, y más aún ahora, respecto a la participación delictiva. Este es un caso muy interesante que se encuentra recogido en el recurso de nulidad 1464-2018. En este caso, esta persona está en las redes, así que no hay inconveniente, fue sancionada o fue condenada como cómplice secundaria del delito de extorsión. Entonces, ¿de qué trata este caso? Que ahora tiene mucha o guarda relación con el prestacuentas, en la modalidad de prestacuentas, para decirlo en términos muy sencillos y claros. La persona que presta su cuenta para la realización o la entrega del dinero. Actualmente en el 2025, como sabemos, por el caso de los transportistas, muchos de los transportistas realizan entregas dinerarias extorsivas, pero no directamente de forma física, sino mediante las billeteras digitales. Plin, Yape, transferencias. Entonces, estas transferencias, estos yapes o estos plins tienen un destinatario. Este destinatario generalmente no es quien realiza las llamadas extorsivas, ni tampoco es quien ejerce el acto extorsivo detrás de todos los victimarios y contra las víctimas, sino generalmente es la persona presta cuenta, o si se ha usado su cuenta de forma ilícita, o también presentando documentación falsa, pues es usada su cuenta solo para fines de recolectar el dinero y posteriormente transferirla a la organización criminal o transferir a quien se encuentre directamente vinculado con la
realización del delito. Entonces, muchos de estos transportistas pues exponían el día de ayer que hubo la paralización por los transportes, exponían que ellos realizan o están sometidos bajo esta modalidad. Hay una tercera persona que presta su nombre para poder realizar, que presta su nombre para que se le realicen los depósitos bancarios e inmediatamente esta persona realiza una transferencia a otra persona o realiza el cobro de la misma y para que finalmente el destino sea la organización o la banda o el grupo de personas que realizan los actos de extorsión, o también realiza el retiro dinerario de las agencias bancarias. Entonces, esta participación delictiva no necesita pues que el legislador otra vez saque una norma señalando que aquel que presta sus cuentas. Ya se encuentra previsto en nuestra norma penal como una forma de participación criminal, que puede ser primaria o secundaria, o incluso si se ha usado, como en otros casos, incluso se ha usado documentación falsa para involucrar a un tercero que no tenía nada que ver, pues obviamente que por presunción de inocencia y verificando las pruebas, pues no le corresponderá un grado de participación. Pero en el caso que citábamos del recurso de nulidad, en este caso pues tenía también, o se analizaba, donde esta tercera persona señalaba su recurso de nulidad en la condena establecida por el delito de extorsión, y sobre todo en el caso de que se le atribuía que había prestado su cuenta y había retirado dinero de la agencia bancaria en favor de los extorsionadores. Entonces, la víctima había, recuerdo esta modalidad hace muchos años, en donde llamaban por teléfono a cualquier ciudadano y decían, pues se hacían pasar por tu hermano, tu primo, tu sobrino, y te decían efectivamente de que estás detenido en la comisaría o has sufrido un accidente de tránsito. Entonces, más o menos por ahí va el ejemplo, ¿no? Entonces, esta persona se encontraba, se había hecho simular por familiar del agraviado y le solicitaba un monto dinerario a efectos de que no sea detenido. Entonces, la víctima, al ver que su familiar supuestamente está a punto de ser retenido o se encuentra un grave accidente de tránsito, pues realiza la disposición de dinero, porque si en caso no lo realizaba, su hermano no iba a recibir asistencia por los médicos o también iba a ser detenido. Entonces, la víctima realiza el dinero, realiza el depósito al banco y efectivamente llegó a establecer que en este caso el imputado había facilitado su cuenta bancaria para recolectar el dinero del agraviado y que incluso había retirado en el banco el mismo día que se depositó, porque esa es la modalidad que se utiliza. Entonces, esta persona no fue la que realizó la llamada extorsiva, no fue tampoco la que quizás estuvo o se hizo pasar, simular por el supuesto hermano, pero sí fue la persona que prestó su cuenta y que incluso realizó los retiros, porque obviamente para que prestar su cuenta ha tenido que recibir un monto también de la parte del dinero del agraviado, que es la modalidad sobre la cual se efectúa este tipo o esta modalidad de extorsión. Entonces, el recurso de nulidad nos expone y nos dice que este tipo de acto se encontraría dentro de la participación cómplice, o lo tipificó como el cómplice secundario, ¿no? Que puede ser cualquier persona que presta su cuenta con conocimiento o sin conocimiento también, porque efectivamente hay casos en los que también se utiliza, como dijimos, la identificación de terceros para abrir cuentas bancarias, como ahora ya es tan sencillo a nivel de las billeteras digitales realizar, y es lo que también un poco se ha querido regular el tema de la venta y compra de chics, como también lo expuso también, recuerdo hace un poco de tiempo, un alcalde, el de San Juan de Lurigancho, acerca de que comprar chics ahora era como ir al mercado y comprar caramelos. Entonces, en este caso específicamente se condenó al ciudadano a título de cómplice secundario y se le impuso una pena privativa de libertad, asimismo efectiva, y mismo también una reparación civil. Entonces, el problema o las circunstancias actuales que ahora expone nuestro tipo penal
respecto a los casos de participación delictiva, los conocidos como prestacuentas, ¿no? Prestacuentas o brindan sus documentos o brindan también el, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, todas estas modalidades, debido a que la realización del delito de extorsión ya no se realiza mediante o mediando dinero físico, salvo excepciones. Normalmente las modalidades en las que los transportistas vienen realizando son mediante las billeteras digitales, en donde incluso pues se encuentra participando y activamente los agentes activos, pero no brindando su identidad, sino utilizando a terceros, y son esos terceros quienes son condenados, porque obviamente ellos actúan desde la clandestinidad y nunca brindan su identificación, o ejercen posesión o sobre terceros, quienes normalmente realizan los actos de cobro, prestan sus cuentas bancarias, prestan sus números de teléfonos, prestan sus medios electrónicos para ejercer presión sobre las víctimas. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que esta nueva forma de participación delictiva es la que actualmente se encuentra en un avance altísimo o de incidencia criminal grave en nuestro país, es la realidad actual. Esto va como exposición respecto a la primera parte, que es la parte dogmática penal que estudiamos nosotros. En la segunda parte corresponde ya más a la respuesta político-criminal que debe efectuar el Estado o que ha venido efectuando el Estado como medio para disminuir o tratar de reprimir estas conductas delictivas. Así tenemos hace poco que en noviembre del 2025 se estableció la ley 32490 que busca establecer medidas extraordinarias para reprimir los delitos de extorsión, sicariato, específicamente a este sector de la economía. La economía basada en el transporte público y de mercancías, mercados de abastos, comercios de ropa, de bienes y servicios, porque es allí donde la incidencia criminal se presenta con mayor envergadura, con el fin de garantizar la seguridad y continuidad del servicio esencial para la economía y la movilidad social. El punto de vista, en este caso, de la autora, de mi persona, es que la base económica de nuestro país, como lo señalé al inicio, se encuentra en este empresariado, ¿no? En el empresariado pequeño y mediano, que contra también las normas de regulación, tanto de la SUNAT, o también escuchaba mucho acerca de la regulación del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, y también la aplicación de normas administrativas en el caso de los efectivos estos que realizan, los que imponen las papeletas, y aparte también del sistema o del SAC en este caso, que genera pues que incluso este sector se vea tan perjudicado. Entonces, el gobierno ha establecido esta ley que ha buscado o que busca medidas a fin de disminuir. Ha planteado como prevención y preparación un control financiero de pagos extorsivos, monitoreo de transacciones sospechosas, vigilancia, elaboración de mapas de riesgo. ¿Por qué? Porque la incidencia, especialmente en nuestra ciudad capital, en Lima, sobre los delitos de extorsión, los mapas de riesgo, quiere decir la incidencia criminal sobre estos delitos, se encuentran en determinadas zonas. No se encuentran con mayoría en Miraflores, por ejemplo, pero sí se encuentran con mayoría en Comas, en Caraballo, en este caso en San Juan del Lurigancho, se encuentra entonces el mapeo de la respuesta que implica, o suponemos que implica ello, ¿no? También la capacitación para la denuncia. Hay muchas, respecto a las denuncias sobre los casos de extorsión, hay mucha falta o ausencia de claridad, por cuanto no hay un solo agente que recoge el delito, o la noticia criminal por nuestra normativa, es en sí tanto la policía como la fiscalía quienes deben tener reconocimiento de primera mano y trabajar conjuntamente para poder tomar las acciones correspondientes respecto a estos actos extorsivos. También se ha señalado dentro de esta ley
también el patrullaje, centros especializados, protección integral a las víctimas, coordinación entre la policía y el Ministerio Público, que resulta fundamental, es un eje fundamental en la tratativa de disminución, como un plan que busque asegurar pues que efectivamente no se va a afectar, o por lo menos se va a poder identificar a los agentes que realizan estos actos y no a los terceros o intermediarios que son visibles y que son plenamente identificables y que solo son cómplices, pero los autores no. Como otro punto también señala el apoyo financiero, los créditos blandos, exoneraciones temporales. Incluso hubo hace poco, recuerdo que a nivel del Congreso se propuso una exoneración temporal por el pago de cupos extorsivos, ¿no? Esto hasta incluso sí resulta sumamente cuestionable. ¿Por qué? Porque un sector de la población que se dedica a trabajar económicamente, activamente mueve la economía nacional, aporta al PBI, aporta con sus impuestos a la contribución del Estado. Entonces no puede tener señalar que se le exonere porque está pagando un cupo extorsivo, en vez de proteger y brindarle un apoyo desde el inicio con otras medidas que el Estado debe aplicar para proteger ese sector, pues incluso resultó hasta reciben varias oportunidades. Por eso es que esta ley solo ha quedado en propuesta o ya ha sido también publicada. Lo que aún ha señalado en estos días, el domingo o el lunes, va a salir la reglamentación, y la reglamentación es muy importante porque los casos que advertimos, en donde no solamente basta la cooperación, esto es como ya política criminal, no basta solo la cooperación del sector público, sino el sector privado, especialmente los bancos, tienen un rol fundamental en la identificación de los prestacuentas y de la apertura de cuentas sin ningún tipo de verificación. La incidencia de la informalidad en nuestro sistema bancario lamentablemente ha influido en el índice o el incremento de este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque ahora es muy sencillo abrir una cuenta digital o una cuenta sin necesidad de que constituyas físicamente en el banco o sin realizar una verificación biométrica, lo que permite que la criminalidad puede utilizar esos mecanismos a efectos de poder utilizar esas cuentas a nombre de terceros, con o sin su consentimiento, y poder de esta forma captar todos los montos dinerarios o ventajas patrimoniales ilícitas. Entonces, hemos visto que en otros, a nivel comparado, y el caso más cercano que ustedes pueden tener, que fue el de El Salvador, donde los agentes bancarios, pues, o las coordinaciones realizadas con los agentes bancarios son inmediatas. ¿Por qué? Porque las transacciones extorsivas no se realizan en días, sino en horas o hasta en minutos. Entonces, la identificación o corroboración de quienes utilizan cuentas, prestando cuentas o utilizándose cuentas falsas, no la realiza el Estado, sino pasa por el sector bancario. Entonces, allí hay una regulación no sabemos si también se encontrará como el reglamento que recién se va a exponer. Es por ello que la respuesta político-criminal es más importante que la respuesta penal, como el incremento de penas. ¿Por qué? Porque el derecho penal actúa desde el primer año, como concepto básico, el derecho penal actúa cuando el delito ya se realizó, cuando el hecho delictivo ya se realizó. Las personas no están leyendo todos los días el Código Penal verificando si hoy día se incrementó una pena con más delito o no. Entonces, el delito, la sanción penal actúa cuando el hecho ya se realizó. Y más importante que actuar cuando el hecho ya se realizó es la prevención. Por eso es que las medidas preventivas no las ejecuta la norma penal, pero sí las decisiones de político criminal que implican pues decisiones preventivas
contra los delitos de extorsión, sicariato y estos graves delitos que afectan a toda la ciudadanía. Ya ningún ciudadano puede ir tranquilo en el transporte público ni sentado en la parte delantera por temor a que si al chofer, si cae hay un disparo, si hay una granada, pues puede verse afectado, porque no solamente se afecta ese sector en particular, sino se afecta a todos los ciudadanos, o tampoco puede vivir al lado de un colegio, porque si tiran un artefacto explosivo, pues no solamente va a afectar al colegio, sino va a afectar a todos los vecinos o a toda la cuadra. Entonces, las medidas preventivas de corte político-criminal actúan pre a la comisión del evento delictivo y son las de mayor envergadura e importancia. Y por eso se han establecido determinadas medidas, no muy útiles, pero puede sí el sector privado, como lo señalamos a través de la Superintendencia de Banco y Seguros, contribuir a identificar plenamente y realizar un control y verificación de sus cuentas, sobre todo entre los aplicativos, las billeteras digitales, que son los que ahora son utilizados. Por eso es que también recojo lo que señaló también, o la venta de chips, o sea, antes se realizaba pues en pleno centro de Lima, sin ninguna identificación, es decir, también allí existe pues una decisión político-criminal de que la empresa teleoperadora que controla las telecomunicaciones, pues también realice un control y verificación o el llamado apagón telefónico que se determinaba respecto a la identidad de cuántas líneas telefónicas como ciudadanos podemos tener, ¿no? No podemos, un ciudadano que tenga más de 10 líneas telefónicas, más de 8 líneas telefónicas, tiene que tener debe estar justificado dentro del sistema de Occitel, pero lamentablemente por la alta informalidad sobre la cual se ha generado con las empresas privadas respecto a la venta y compra de chips, pues es muy sencillo, como lo expuso, comprarlo como caramelos. Entonces, alguien que se encuentra dentro de esta actividad delictiva va a realizar esa compra de 10, 20, 30, sin plena identificación y va a usarlo, pues, o puede usarlo para estos hechos delictivos. Entonces, es muy importante las decisiones político-criminales que se pueden adoptar para que repercutan directamente en la prevención de estos delitos, sobre todo en el sector transporte y en el sector de los colegios, en donde también hemos visto, advertido casos por las noticias que efectivamente no solamente afectan el patrimonio del empresario que quizás tenga un colegio privado, porque va a afectar también a todo el grupo de estudiantes, a los niños, a los padres de familia, a los profesores, que vienen siendo pues amenazados bajo muerte por si previamente no se entrega un dinero, ¿no? Entonces, todo este delito ha ingresado a toda la esfera económica de nuestro Estado. La respuesta no es solo la respuesta penal del derecho penal, porque ya esta se dio, sino la respuesta está pre a la comisión de este delito. Medidas que efectivamente permitan asegurar por lo menos la identificación y también la forma en la cual se atienden estos casos y también pues fortalecer la seguridad ciudadana que hoy en día afecta a todos, ¿no? Entonces, yo quería darles algunas notas o algunos problemas actuales. En sí, el delito tiene para mucho más, pero lo que actualmente, problemas actuales que se vienen presentando acerca de esta figura delictiva. Por un lado, desde la dogmática penal, y por el otro lado, desde las decisiones político-criminales que involucran directamente, pues ya, voluntad política y decisión del Estado a los efectos de afrontar y disminuir este tipo delictivo. Entonces, estas son algunas consideraciones que quería exponer pues para todos ustedes. Espero a que haya podido ser un poco clara, sencilla, porque la idea es esa, ¿no? Y si hay alguna pregunta, consulta, yo pues muy gustosa de que usted, poder atenderlas. Eso sería mi participación. Muchísimas gracias. Espero haber generado su atención y así compartir con todos. Los invitamos a los asistentes a hacer sus preguntas. Pueden levantar la mano para que enciendan el audio. Aquí hay una, he encontrado una, vamos a leerla. Dice, buenas tardes, doctora. Actualmente muchos bancos facilitan la apertura de cuentas online
que pasa por personas inescrupulosas, generan cuentas de bancos online con datos ciertos de titulares que no han dado su consentimiento ni tienen conocimiento de la apertura de dichas cuentas. Eso es muy cierto. Allí es donde debe ingresar una decisión de político criminal, por ejemplo. ¿Y cómo? Pues efectivamente, ninguna cuenta, por el momento actual criminal que vivimos, ningún banco puede brindar una cuenta sin verificar biométricamente los datos de la persona. ¿Cuál es el registro biométrico? El registro de huellas dactilares. ¿Cómo es posible que nosotros podamos abrir una cuenta online simplemente con documentos de cualquier persona que no ha brindado su consentimiento? Un ejemplo, porque hay muchas personas que tienen cuentas abiertas sin haber brindado su consentimiento, que se le aperture una cuenta digital sin haber brindado su consentimiento, de repente solo enviado una fotocopia de DNI, sus datos completos, porque ahora lamentablemente nuestro sistema también es informático, es muy débil en ese aspecto. Incluso ahora ya se conoce, es muy fácil ir a cualquier parte y creo que pueden comprar datos de todos los ciudadanos. Entonces, ese también es un cuestionamiento. Pero punto aparte es que el banco tiene la obligación de solicitar a quien quiera ir a abrir una cuenta digital o la que fuera, de solicitarle su registro biométrico. El registro biométrico es la identificación de huellas dactilares. Las huellas dactilares, si efectivamente se corrobora que soy yo, Rocío Robles, la que está abriendo la cuenta con mi registro de huellas dactilares, pues efectivamente puedo abrir esa cuenta. Pero si hay un tercero que se hace pasar por cualquier persona, solamente con presentar un DNI, porque ahora hasta se puede falsificar esa documentación digitalmente, pues efectivamente va a ser el perjudicado, y hemos visto casos también, por eso es que no podemos advertir directamente que los prestacuentas todos conocen, sino se han advertido casos también en los cuales a muchas personas se le ha perdido por robo, por hurto, su DNI. Entonces, han utilizado estos documentos para solicitar en el banco la apertura de una cuenta bancaria o, en este caso, abrir un YAPE o un PLIN o cualquier otra cuenta. Entonces, esta modalidad la utilizan muchas veces no solo en el delito de extorsión, sino también el delito de estafa, sobre todo en el aspecto de la ciberdelincuencia. Esta modalidad es muy conocida. Existe la venta, por ejemplo, aquí para un poquito más de ejemplos, existe mucho, y ustedes seguramente han hecho alguna compra por Marketplace. Entonces, en Marketplace quiero comprar una bicicleta, ¿no? Entonces, la persona te señala que es una empresa que vende bicicletas y te redirige a un número de contacto de WhatsApp. Tú vas a ese número de contacto y te señalan, efectivamente, te mandan los modelos de bicicleta, te dice, deposite 500 soles este número, a este número de cuenta, este es el titular, y su bicicleta le llega mañana. Pues entonces, todos los ciudadanos confiados, sí, efectivamente, esta bicicleta es bonita, tiene deposita su dinero, hace con transferencia o con transferencia de las billeteras digitales, un YAPE, efectivamente realiza este pago y al día siguiente o tras horas no responde. Y se percata con la noticia o se da cuenta de que ha sido estafado por un tercero que efectivamente no brindó su información correcta, porque hasta incluso envían la photocheck, DNI, y no es la persona, no es sus datos, no es la foto. Entonces, realizar esa modalidad ahora es el avance de la criminalidad es como está avanzando como a pasos agigantados, y nosotros como Estado pues avanzamos como a pasos de bebé, ¿no? Algo así. Entonces ellos ya conocen la modalidad de cómo poder realizar estos cambios en el DNI, los documentos, y efectivamente al fin lo que sucede es que la víctima que ha sido depositado esta suma dineraria identifica solo al que tiene o el que es titular de la cuenta, pero con ello no basta, porque ese titular ya lo transfirió un tercero y este tercero otro tercero, y así o es usada su cuenta. Entonces, estos casos que son diferentes a los delitos de extorsión, pero de estafa, es muy común ahora. A ver, tenemos una pregunta, por favor, el usuario Javier o Manuel Cabrera, puede hacerla, por favor, tiene el micrófono abierto. Buenas tardes, doctora. Gracias por la ponencia y por la respuesta que me vaya a dar de antemano. Sabemos nosotros en nuestro país, en el Perú, que tenemos un Estado fallido ya hace casi 10 años aproximadamente,
por las falencias y la incapacidad de los gobiernos. ¿Por qué? Porque como todos lo vemos y el mismo Poder Judicial lleva los casos y sentencia a estos tipos de corruptos políticos, ¿qué podemos esperarnos para realizar cambios reales que verdaderamente solucionen los problemas sociales en nuestro país, que la gran parte es pues la inseguridad ciudadana para todos, ¿no? No solamente para uno, sino en general. Aparte que hemos visto todas estas debilidades que tienen los presidentes por el dinero prácticamente. Mayormente el mal siempre ha sido el dinero. Llego a un cargo en la política y lo que primero busco es empoderarme del dinero del Estado. Esa es la realidad. Pero ¿cómo hacemos para participar con todos los peruanos también? Porque estas organizaciones están infiltradas en todos los distritos de Lima, metropolitana, así como en provincias. ¿Cómo evitar eso, por ejemplo, con las autoridades, con la Policía Nacional, con parte de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué hay tanta debilidad? Y en el tema de los casos de las sanciones a través del sistema de justicia, ¿por qué no son más drásticos en estos temas, en este tipo de debilidades? Porque si solamente ejecutan algún tipo de acciones, pero sabemos que a veces también hay muchos policías que se involucran con estas mafias. ¿Cómo poder cambiar ese panorama? ¿Cómo tener una metodología diferente a todo lo que vemos? Gracias por la respuesta que me vaya a dar. Ya. Entonces, aquí lo que podemos plantear, porque sí o sea, lo vivimos todos, o sea, tiene razón, le doy mucha razón en que todos los ciudadanos día a día estamos a merced de que cualquier cosa pueda suceder, y a uno no puede andar en la calle mirando o tranquilo porque tiene que mirar a todos lados, si es que por ahí se apersona alguien y quiere robar o quiere hurtar, o como decía, estos mecanismos de estafa y también extorsión. Para ser más específicos, porque obviamente no podemos tener las respuestas pues a todos los problemas, pero específicamente en el caso o los casos extorsivos que hemos advertido, sí estamos señalando que no basta con el Estado, o sea, es insuficiente, se necesita sí o sí la cooperación del sector privado y específicamente de la banca, de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque es a través de estas empresas o a través del uso de cuentas y de teléfonos que se realizan los actos delictivos. O sea, se utiliza mediando sin poder identificarse quién es el destinatario final del dinero o también de los teléfonos que hacen llamadas extorsivas, la venta de chips. El sistema judicial, es que hay dos problemáticas, ¿no? El sistema judicial sanciona cuando ya el delito se ha realizado y sabemos pues que mediando pruebas, elementos, para decirlo en términos sencillos, las pruebas, y ahora que se tiene conocimiento pues por las huellas digitales, quiere decir que se puede recabar más de forma idónea y fácil los estados bancarios, los extractos de cuentas, el levantamiento de secreto de las comunicaciones, el levantamiento de secreto bancario. El lado judicial también tiene su propia problemática, pero el lado es decir, previa a la comisión del delito, es lo que está fallando, sobre todo en el caso de las medidas que como ciudadanos nosotros también la capacidad de respuesta que no tenemos frente a estas figuras delictivas. Hemos visto por así de forma somera en otras realidades que existe una asociación también de ciudadanos que denuncian a través de comunicación. O sea, es muy importante la participación activa de la ciudadanía en los sistemas de control y fiscalización, porque si el ciudadano también es indiferente ante esto, por eso es que también hay una grave deficiencia en tanto del sector público y privado, o sea, para no entrar en más generalidades, pero a lo menos en los casos de extorsión es muy importante
bien como ciudadanos, pues podamos activar, si es tanto en un colegio, por ejemplo, ¿no? Los profesores, los estudiantes, con los padres de familia, si estamos trabajando, no sé, en una microempresa de venta de ropa, pues tanto el encargado como todos los trabajadores. Hay una falta de comunicación asertiva, y lo digo porque normalmente cuando también el sector transporte, quienes siempre salen a brindar las declaraciones son directamente los choferes, pero no vemos que también estén respaldados pues por el sector empresarial que se encuentra directamente vinculados a ellos, y también sus gerentes y todo el sector que involucra, porque ellos realizan sus pagos o sus emprendimientos patrimoniales no de forma directa, sino lo depositan a una cuenta y luego va a otra y así sucesivamente. Entonces, es específicamente para este problema, solo para cerrar la pregunta, pues sí, nosotros como ciudadanos tenemos el deber de fiscalizar y también de denunciar, y también de solicitar, pues, o de controlar y de poder, de alguna forma, nosotros participar activamente. ¿Por qué? Porque el sector público y el sector privado, el privado involucra directamente porque se utiliza a través de esos medios la realización delictiva. O sea, no se puede realizar sin que no haya una apertura de un YAPE, ¿no? O de un PLIN, o tampoco se puede realizar si no hubiera ese YAPE o ese PLIN, la forma sería de entrega directa, física, como era hace como 20 años, me parece. Entonces, ahí es más identificable, por eso es que los niveles delictivos no eran tan altos, pero ahora que se esconden todo detrás de las redes, pues allí no, ese control no lo tiene el Estado, pero sí lo tiene el sector privado. Entonces, allí nosotros debemos incidir como ciudadanos de que plenamente se realice, por ejemplo, el apagón telefónico. El apagón telefónico en donde solo se tenga identificado a los ciudadanos que efectivamente tengan sus líneas activas y que sean ellos los que vienen utilizando. En otro país, por ejemplo, ahora me hace recordar, en Estados Unidos, todo ciudadano tiene una huella digital. ¿Qué significa esto? Que todo ciudadano se encuentra plenamente identificado por el gobierno con su número telefónico, dónde ha vivido los últimos 10 años, dónde va a vivir el próximo año, en qué trabajó, en qué trabaja, porque es un cruce de información que, bueno, ahí también hay una discusión con el derecho a la privacidad y de intimidad de datos, lo que fuera, pero hay un cruce de información con el sector privado que permite, pues, identificar que los números telefónicos que, por ejemplo, tenga Mario o Paquito, solo le correspondan a él y que no los utilice María, Juanita, Fernando, ¿no? Un ejemplo. Igual las cuentas, ¿no? Entonces, el Estado tiene toda esa información en su sistema que efectivamente si esta persona inmediatamente ha sufrido un accidente, ¿no? Víctima o victimario, pues tiene todo su registro desde que casi nació. Entonces, es difícil de esa forma cuando un ciudadano está plenamente identificado a través de esos mecanismos, que se llegue a realizar este tipo de actividad delictiva. Porque como nuestro sistema tiene falencias, muy graves falencias, pues es fácil la comisión mediante la tecnología, o que es muy usada ahora por los agentes activos de estos delitos. Entonces, por ahí va más o menos nuestra respuesta, porque de alguna forma también nosotros como ciudadanos pues podemos activar mecanismos de control y supervisión. Sí, bien, doctora. Entonces estamos por terminado este magnífico evento académico. No sin antes agradecer, pues, en nombre de nuestro director y del equipo de Faja Lima por su valiosa disertación y la colaboración de siempre a Faja, ¿no? Por su tiempo y por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Kenia, al doctor Neira Flores, el director de Faja. Muchísimas gracias a todos, en este caso, por participar. Yo espero encontrarlos para una próxima oportunidad y compartir, pues, este tipo de delitos o decisiones o cuestionar, porque desde ese punto nosotros trabajamos desde la academia, ¿no? Para brindar algún tipo de salidas, algún tipo de soluciones que puedan ayudarnos a lograr un estado de bienestar y vivir todos los ciudadanos en tranquilidad. Entonces, eso es por ahora nuestra participación. Agradecemos a todos, muchísimas gracias, y espero encontrarlos pronto en una próxima oportunidad. Eso sería todo, muchísimas gracias. Gracias con todos.